el enemigo siempre va a estar constantemente queriendo robar lo que Dios ya nos dio. Y dijimos que nosotros, no es que el diablo tiene la culpa de todo, muchas veces nosotros abrimos la puerta y le invitamos a decir, ven y roba, ¿verdad? ¿Quién de nosotros abre la puerta para decirle al ladrón, ven, mira lo que tengo, ven y roba? Pero muchas veces en lo espiritual sí lo hacemos y dejamos puertas abiertas. Hace rato hablábamos de cerrando las puertas de las heridas, porque cuando estamos lastimados no damos el 100 y la cerramos a través del perdón. Pero otra área donde el enemigo viene y roba es con la puerta del pecado. La puerta del pecado la dejamos entreabierta y viene el pecado y viene y nos roba. Y para cerrar esa puerta del pecado, lo que ocupamos, dice, es el arrepentimiento, porque el pecado tiene resultados. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida. Dios quiere que tengamos, todos los que estamos aquí, que tengamos vida, ¿verdad? Pero dentro de esas situaciones del pecado, le permitimos, esa imagen me gustó, dice, el pecado es como una tarjeta de crédito, disfruta ahora y pague después. Y el precio es caro, porque el pecado se te presenta bonito, no se te presenta feo, pero al final la deuda, o sea, ¿cómo vas a pagar? Dice, la paga del pecado es muerte. Y antes de conocer a Dios tenemos pecados que decimos, no, pues el adulterio, pero dentro de la congregación, conociendo a Dios, hay pecados que se los permitimos y no los vemos tan mal. Y hacemos esta clasificación de pecados, ¿no? Este es un pecado feo, este no está tan feo. La mentira no está tan, ¿quién no miente? Mentira, es mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Entonces, decimos que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo cerramos la puerta del pecado? Así como cerramos las puertas de las heridas, era el perdón. Para cerrar la puerta del pecado es el arrepentimiento. Hace rato escuchamos la plática sobre la rebeldía y nos hablaban de el tener un corazón arrepentido. ¿Y qué es el arrepentimiento? Ese versículo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién quiere esos tiempos de refrigerio? 3:19. A veces decimos, es que ya no sé qué, no veo lo duro y lo tupido, es tiempo de refrigerio. Pero dice ahí la palabra, así que arrepentíos y convertíos. La palabra de Dios constantemente nos dice, arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado, decía. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús habló del arrepentimiento, Juan el Bautista del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento muchas veces nos habla de arrepiéntete, ¿verdad? Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Tenemos una confusión, a veces entre arrepentimiento y remordimiento. Hay promesa para un corazón arrepentido, pero no hay promesa para un corazón remordido. Suena medio extraño, pero a veces lo que tenemos es puro remordimiento. Vamos a aprender qué es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento son tres partes, son tres ingredientes. Número 1, un corazón arrepentido es cuando tiene un cambio de mente. Es un despertar de la conciencia en la realidad del pecado. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y hay una parte donde dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí es, soy consciente de que está mal. Antes lo hacía, pero yo sentía que no estaba mal. Hoy soy consciente de que está mal. Eso es un cambio de mente. ¿Y cómo cambiamos nuestra mente? ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? A través de la palabra.
Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Cambias tu manera de vivir cuando cambias tu manera de pensar. Cambias tu manera de pensar cuando tú alimentas tu mente. La palabra de Dios dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nos renovamos? Leyendo la palabra. No os conforméis, dice. No te conformes a lo que todos hacen. No te conformes a tus propios juicios. No te conformes a lo que dice el mundo. Porque el mundo dice, está bien, pero ¿qué dice la palabra? Y en ocasiones estamos, pero es que los demás grupos, congregaciones lo hacen. ¿Pero qué dice la palabra? Es que me voy de aquí porque aquí no me permiten, pero allá sí. ¿Pero qué dice la palabra? No queremos leer la palabra. ¿Quieres cambiar tu mente? Deja que el Espíritu Santo trabaje. Y el Espíritu Santo va a trabajar en la medida también de que tú llenes tu mente de Dios. Y el Espíritu Santo te va a redarguir. Pero si tú no lees, tú vas a estar solamente escuchando lo que alguien malinterpretó. Es que en el YouTube, el pastor aquí, pero ¿qué dice la palabra? Pastores que ellas sí se pueden divorciar, casar, y se divorcian y se vuelven a casar con el hermano porque no me he escuchado. Pero ¿qué dice la palabra? Estamos en la gracia. Es muy triste. Ahorita están cambiando muchas situaciones. Así dicen. Y queremos ser como son los de afuera. Y que hemos perdido nuestra esencia y queremos que nos vean como vean los de fuera. Y lo más triste es, a veces no queremos ni siquiera oler a Dios. ¿Qué tal si se asusta a la gente? Deja que el Espíritu trabaje. Deja que sea Dios. Y el Espíritu Santo, Él nos va a redarguir, pero tiene que haber un cambio de mente. No le podemos estar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los valores van a seguir cambiando. Los principios, esos no cambian. ¿Qué es el arrepentimiento? Dice, un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Entonces hablaba hace rato la pastora, decía, me duele fallarle a Dios. Pero hemos llegado a un punto de que ya no nos dejó de doler. Y nos dejó de doler y pecamos, que al cabo luego pido perdón a Dios y Dios me va, o sea, no me importa. Sé que estoy mal, pero sé que es un Dios misericordioso y le pido perdón a Dios y listo. Ese no es arrepentimiento. Acuérdate que Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe que lo estás haciendo con premeditación. Pecamos, sí pecamos. Mientras estemos aquí en la tierra, la única diferencia es que ya no lo practicamos. Yo ya no practico el pecado. ¿Peco? Sí, peco. Porque, como dijo la pastora, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como les he contado, por pecado. Pero no lo practico y cuando me doy cuenta que le fallé a Dios y viene el Espíritu Santo, me duele fallarle. Amén. Me duele. Pero en ocasiones ya nos ha dejado de doler. Ese dolor, dice humillación del corazón. Levíticos 26:41 nos habla de la humillación. Y en Crónicas dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, ¿qué dice el Señor? Que nos va a oír y que nos va a sanar. Pero dice el Señor, si se humillaren, ¿verdad? Contrición en Lucas 18:13, y vemos ahí esa parte donde estaba el publicano y el fariseo, y dice el publicano, sé propicio a mi pecador. Le dolía tanto su condición y fallarle a Dios que dice, ni siquiera levantaba los ojos al cielo por sentir ese dolor. Había un quebrantamiento. Salmo 51:17. De hecho, todo el Salmo 51, David pecó. Y su corazón estaba quebrantado. Y le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto.
¿verdad? Como he pecado contra el cielo y contra ti. Había dolor en su corazón por haberle fallado a Dios. Cuando él falló, ni cuenta se dio. No estaba consciente hasta la profeta y le dijo, tú le has fallado. Y le dolió el corazón. Y hay una confesión, un dolor profundo. Confesamos. En el Salmo, ay, me faltó una parte, en el Salmo 4, 51:4. Decía, contra ti he pecado, oh Dios. Decía David, contra ti. La situación ahorita es que ya no nos suele fallar a Dios. La gente no conoce tu corazón, pero Dios sí. ¿Verdad? Digo, yo tiendo consejerías y me da mucha tristeza. Aún escuchar cristianos que dicen, es que es mi novio, y el Espíritu Santo te dice aquí, dice, ¿tienes intimidad con él? Sí, es mi pareja. No, se llama fornicación. Y duele. Y duele cuando tú sabes que son personas que tenían tiempo y ahorita, es que eso está normal, no es normal, es pecado. Y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Ay, es que ya estoy muy grande, nada más tengo un hijo y ya después me arrepiento. Eso no es arrepentimiento, porque estás premeditando el pecado. Se llama pecado. Pasa en otras partes, a lo mejor aquí. Pero es que uno justifica el pecado. O sea, tantito peco y luego ya me regreso. Nada más de mi chance tantito, pastora Rebeca, y me voy tantito al mundo y luego me regreso. Ahí no hay arrepentimiento porque no hay dolor. Es algo así como cuando nos comemos unos tacos, ¿no? Ay, no quiero engordar, me los como. Ay, sentimos, ay, ¿por qué me los comí? Pero si se nos presentan otra vez, me los vuelvo a comer. Ahí no hay arrepentimiento. Eso que te decía. Están captando la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando hay arrepentimiento hay un dolor. Me duele Dios por haberte fallado. Y saben que cuando hay arrepentimiento hay promesa de Dios. ¿Por qué? Porque le fallamos. Pero dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos tener un corazón arrepentido. ¿Verdad? Número 3, ¿qué es arrepentimiento? Es abandono del pecado. Dice, la voluntad del hombre se toma una decisión, cambia de dirección y propone con firmeza seguir a Cristo. Ahí está esa otra etapa. Muchas veces solamente nos quedamos. A lo mejor dicen, no, a mí sí me duele fallarle, y me duele y me deprimo por fallarle, pero no haces nada por abandonarlo. Y el diablo se aprovecha. Y solamente lo que trae a tu vida, le abres la puerta a la culpa y a la condenación. ¿Por qué? Porque es ser conscientes del pecado, es sentir dolor, pero también es abandono. Y en el abandono, ahí es cuando mis pasos. Si yo sé en qué área estoy batallando, ¿qué voy a hacer? Me voy a alejar. No es que tan cerca puedo estar, así como el ejemplo, me encantó el ejemplo de la rayita blanca y amarilla. Ay, no, yo estoy aquí en amarilla. Pues sí, pero acuérdate que en amarilla te hace cosquillas. Y si estás ahí, vas a salir lastimado. No es que tan cerca puedo estar del pecado sin que me pase nada. Es que tan lejos puedo estar de él. Porque yo sé. Y el diablo sabe cuál es tu debilidad, no porque sea omnisciente el diablo, porque te conoce, porque te observa, porque él sabe. Así es. Y si tú sabes, esa parte donde tú se la presentas al Señor. Cuando yo sé mi debilidad, se la presento a Dios, porque dice la palabra, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose. Lo que tú tanto andas escondiendo, el diablo lo va a usar para avergonzarte. Y a veces, a lo mejor no es en el momento, pero al tiempo va a salir. Así es. Y si tú sabes qué área, yo se la presento a Dios para cuando el diablo quiera venir, yo se la presento a Dios. Y no sean mis fuerzas,
Porque todo esto, al contrario, el poder de Dios reposa sobre mi vida. Cuando yo encontré este versículo, yo acepté al Señor a los 17 años, para mí fue un parteaguas. Porque cuando yo acepté al Señor, yo cada rato lo aceptaba. Pecaba y, ay, otra vez acepté a Cristo, sentía como que Cristo se me salía y se metía. Fue cuando entendí que estaba este versículo, digo, ya no tengo que andarme escondiendo de mi pastor, no tengo que andarme escondiendo de mi mamá, porque Dios lo ve todo. Aún si yo me voy a pecar en mi carro solita, Dios me mira. Y es cuando dije, Señor, basta de tu gracia. Y fue cuando tuve que hacer un parqueado y dije, Señor, ¿puedes hacer algo en mi vida? Porque antes que te conocía, o sea, cuando no te conocía, pecaba a gusto. Pecaba a gusto porque no estaba consciente de que estaba mal. Pero ahora que te conozco, ni pecar puedo a gusto. Si estoy donde no debo de estar, digo, ay, ¿quién le va a ver? Y ay, no siento mal. Y ay, de seguro mi mamá está orando. No pecaba a gusto. Y si estaba en la iglesia, tampoco lo disfrutaba, porque me sentía la mujer más miserable. Y yo venía al altar y lloraba, porque antes veníamos aquí al altar. Y lloraba y lloraba. Y todos los hermanos de la iglesia decían, la presencia de Dios le cayó. No me cayó la presencia, era puro remordimiento del dolor de haberle fallado, pero no me apartaba del pecado. Me sentía la más miserable, la más hipócrita. Así me sentía yo. Ya no sé nada de ustedes. Así. Y era triste. Llegas un momento que me sentía la India María, ni de aquí ni de allá. Y en el mundo disfrutaba, ni en la iglesia también, porque en la iglesia tenía culpa. Y cuando encontré ese versículo, dije, ya Dios, ¿así tú me amas? Con todos mis defectos, con todas mis debilidades, y decido presentarte mis debilidades, pedir ayuda, decirle a toda la iglesia que oren por mí. Amén. Porque han de saber que yo servía en la iglesia y me había aceptado muy bien a Cristo. Estaba en esa etapa. Y la gente, una vez el pastor de jóvenes me dijo, Susi, ¿vas a dar tu testimonio? Y dije, pues ¿qué testifico si yo sé que ando por aquí y por allá? Y fue ahí cuando me dije, no puedo. ¿Pero por qué no puedes testificar? El poder hablar, yo siempre hablaba y todos decían, ay, qué consagrada estás. No. Y fue ahí cuando un día le dije a mi pastor, era el tiempo cuando se daban los testimonios, eran esas iglesias tradicionales que cantabas, 3 coritos, el testimonio, la parte de testimonios, y entonces era todo como algo muy metódico. Y cuando era la parte de los testimonios, dije, yo quiero hablar, pastor. Y dijo, wow, vas a dar un testimonio de poder. Y agarré el micrófono, no me acuerdo, ya me acuerdo. Soy una pecadora, ando aquí, ando allá, y todos, ¡oh! Pero ¿saben qué? Yo fui libre ahí. Oren por mí, porque batallo con la carne, me gusta esto, me gusta lo otro. Era mi corazón abierto de un adolescente. A partir de ahí yo fui libre. Y lo que me avergonzaba es que si ella me va a venir a acusar, no, mejor yo lo digo. Amén. Y pido ayuda. Y entonces encontré una persona que fue mi mentora. Y decía, yo sentía como que si no está con esa persona me iba al mundo, ¿no? Quiero aprender. Yo quiero decirles, ustedes tienen que agarrar una mentora, una discipuladora, confrontarse al pecado, pedir ayuda. Y después conocí a un joven, en mi iglesia había varios que salían de los centros de rehabilitación y siempre había un joven que estaba de rodillas y decía, la carne no me deja, la carne, oren por mí por la carne. Y le dije, pues no te va a dejar hasta que te mueras, digo, porque siempre luchamos con la carne, ¿cierto? ¿Cuándo va a dejar de luchar con la carne? Cuando se muera. ¿Usted quiere dejar de luchar con la carne? Lo que sí hay que tenerla crucificada. Así es. Si quieres, claro, pero crucifíquela y aléjese de lo que usted sabe que está batallando. Amén. Ustedes saben, más adelante van a hablar de las maldiciones generacionales, sobre todas esas cosas. En mi familia hubo situaciones muy complicadas, hubo situaciones de abuso sexual. Mi papá era dueño de bares, entonces había mucha perversión sexual.
En mi infancia yo me acuerdo que yo tenía 6 años, para mí era normal tomarme una cerveza porque era así como de todos los días. Yo no sabía que mi papá era alcohólico, ya después dije, creo que así era alcohólico porque siempre a la hora de la comida había una caguama. Y nos daba un aperitivo, él le llamaba aperitivo, para abrir el apetito. Era normal. Después me di cuenta que los niños de 6, 7 años no hacían eso. Entonces, ¿usted sabe cuál es mi trasfondo? Cuando a mí me preguntaban, ¿qué te gustaría hacer de grande? Miraba las fotos que mi papá tenía ahí de los bares que tenía y yo le decía, mamá, yo quiero ser bailarina de plumas. Se le pararon las pestañas de mamá. Y yo decía, mamá, no, me pasé bailarina de plumas. Porque para mí eran bailarinas de plumas, resulta que eran prostitutas. El trasfondo. Pero Dios me rescató a los 17 años. Y me guardó, y me cuidó, y me dio convicción de pecado. Dios hace su parte, así como escuchamos, todo tiene una negación. Dios hace su parte. Mi parte era, aléjate. Aléjate de lo que tú sabes que te hace cosquillas. En mi caso, en lo personal, un tiempo entré al gimnasio y entré a la zumba. Pero después dije, pues Dios me sacó de ahí. Yo ya no nada más hago ejercicio, por eso ya es como que me salgo de ahí. Porque Dios conoce cuál es lo que te está deleitando. Así es. Si yo vengo a un trasfondo donde había alcoholismo, para mí ni siquiera una copa de vino, no juzgo al que se lo toma. ¿Por qué? Porque para mí es la niña. No quiero estar en la amarilla. Quiero irme aquí a la blanca, mientras más lejos, ni siquiera una copa de vino. Tomo sidra sin alcohol. Pero aún así hay personas que les estorbaría porque no saben que no tiene alcohol. Pero digo, yo sé, es que es de amplio criterio, hermana. Allá sí toman. Yo no. No me importa lo que hagan los demás. Yo he decidido estar lo más lejos posible de mi casa. Amén. Igual con la música secular. A algunas no les pasa nada, a mí sí. Por eso procuro irme rápido cuando me invitan a un convivio familiar. Yo sé la hora que dice, patitas, ¿para qué te quiero? Arrancar, ¿verdad? Es que no pasa nada. A mí sí. Y se me quedan las canciones. Yo alimento el espíritu, porque de otra manera estoy alimentando el alma. Y el alma, el otro día estaba trabajando. Tenga cuidado. Estaba trabajando y de repente escucho ahí en la oficina. Y escucho a alguien que estaba escuchando una música de una cantante de ranchero. Me dice, es que me gusta cómo canta. Y digo, pues sí, pero aquí, o sea, ¿tú sabes lo que puedes estar provocando? ¿Cómo voy a estar escuchando ahí situaciones? Y le digo, te talaron aquí las canciones. Yo quiero estar alimentando mi espíritu. Nada de que para qué me dejas, acábame de matar, para qué me dejas herido. Esas eran las canciones. Es que la voz, mira el mensaje, no trae bendición. Y muchas veces de los de la alabanza, es que necesitamos escucharlo. Sé más creativo, dile, Señor, inspírame. No tiene que estar escuchando esa música. Sabes que no solamente la música ya no está subliminal, está directo el mensaje. A mí me duele el corazón cuando veo esas cosas. Y yo digo, yo hago lo que puedo, no puedo juzgar al otro, pero yo puedo decir, corre, 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 llénate de Dios, santifícate, llénate de la palabra, llénate de la música de Dios. Porque vivimos tiempos peligrosos, donde la sal ha perdido su sabor. Y la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Vivimos tiempos peligrosos, donde la iglesia ha perdido su calor y entra esa tibieza. Pero dice la Biblia, no eres ni frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. ¿Quién quiere ser vómito de Dios? Si conoces de Dios, llénate de Dios, no te quedes tibio. Busca el calor de Dios, busca gente que esté ardiendo en el espíritu, busca gente que te esté hablando de la palabra y que tú digas, eso se me antoja. Amén. Yo quiero de sus experiencias, yo quiero de lo que está leyendo, yo quiero de eso. A mí me pasó ahorita que me dicen, ¿quién es? No tanto.
Y luego me dijeron, está muy bueno, y es el mejor té. Y, entonces sí quiero. ¿Por qué? Porque se me antoja cómo se estaban tomando el té. ¿Sabes que nuestra vida espiritual así es? Que se le antoje a la gente al verte a ti. Que diga, yo quiero de lo que ella tiene, yo quiero de lo que me está hablando, yo quiero que el Espíritu Santo me revele cuando está bien y cuando está mal y no tengo que andar preguntando, ¿estará bien? ¿Estará mal? El Espíritu Santo lo revela. Lo que pasa es que tú no lo escuchas porque lo has dicho, cállate. Y mucha gente se ha alejado y somos piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ven nuestra vida que dicen, pues ¿para qué? ¿Para ser como ella? Mejor me quedo como estoy. Porque no hay arrepentimiento en nuestro corazón. No nos duele fallarle a Dios y no abandonamos el pecado. Cuando estaba preparando esta plática, créanme que me llaman. Desde que me avisó la pastora y ya tenía que ir, y luego no, y luego le cambié, y era la una y dice, Señor. Y me dice el Señor, habla, como si fuera la última vez que fueras a hablar. Porque tú no sabes si tienes mañana y tú no sabes si las personas que están ahí tienen un mañana. Y si no hay arrepentimiento, no me verán. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Habla como si fuera el último momento en el cual tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Hoy es el día de tener un corazón con arrepentimiento. Y cuando hablamos de abandono del pecado, mira, hay varias partes. Es depender del Espíritu Santo. Solo no podemos. Yo solo cuando quiero lo dejo. ¿Usted sí ha escuchado eso? Soy bien fuerte. No. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Porque solamente, si no hubiera, sería como una desintoxicación, pero al rato vuelvo otra vez. Vuelvo así como decía la pastora, al mismo vómito. De donde me sacó Dios, vuelvo otra vez y vuelvo otra vez. Entonces debemos depender del Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, yo siempre le digo, Señor, muéstrame que no te agrada de mí. Escudriñame. Desmenúzame. Y ve que te desagrado. ¿Por qué? Porque no quiero darle pie al enemigo de entrar, de meterse de tal manera que ni cuenta me dé, creyendo estar viva, esté muerta. Se nos pasa. Y créanme que el servir a Dios no es un síntoma de vida. Hay muchos muertos vivientes, están sirviendo y están muertos. ¿Qué es lo que nos da ese sentimiento, esa vida? Jesús. Si palpita Jesús en tu corazón, si vives a Jesús, si respiras a Jesús, eso es vida. Aleluya. Reconoce tu responsabilidad. Y responsabilidad es lo que les decía, da pasos, aléjate, vete más allá de esa línea amarilla. Tú sabes qué es lo que está complicado. Dices, es que tengo problemas en mi matrimonio. ¿Qué tienes que andar agregando amigos a tu Facebook, a tus redes? Eso es peligroso. Aléjate, ¿por qué? Porque el diablo sabe de qué tienes necesidad. Y si hay carencia, él va a buscar un sustituto. Y créeme que la infidelidad no empieza en una cama, empieza en el corazón. Empezamos con ese adulterio emocional. Es mi mejor amigo. Es el amigo de la secundaria. Tú sabes de qué tienes necesidad. No necesitas un consejero varón. Aléjate, porque estás en peligro. Identifica los pecados que hay en tu vida. Para poder identificar, tú dile al Espíritu Santo, porque nos hemos acomodado. Hay un libro que les voy a recomendar, se llama Pecados Respetables. Porque hay veces que decimos, aquel pecado, y nos volvemos legalistas y religiosas, y no estamos mirando, estamos juzgando la paja del hermano cuando tenemos una viga atravesada. Cuando nos hemos vuelto chismosas, murmuradoras, mentirosas, egoístas, con resentimiento, con amargura, porque estamos conscientes, sabemos qué hacer y no lo hacemos. Y le dejamos. ¿Y qué dice la palabra? Cazad las zorras pequeñas, porque eso pequeño se va a hacer grande.
Tenemos que ir reconociendo que hay. Y si tú no lo reconoces, deja que el Espíritu Santo te diga. Y hay muchas maneras de decírtelo. Porque hay cosas que uno no sabe, pero el Espíritu Santo sí sabe. Entonces, identifica con qué estás batallando. Memoriza la palabra. Porque volvemos otra vez. Tienes luchas, el enemigo va a estar constantemente, pero también el Señor, el Espíritu Santo te va a reparar la palabra. No hay contentamiento en tu vida. Ay, es que estoy bien enojado, ¿verdad? Y entonces viene la palabra y dice, a los que aman a Dios todo obra para bien. Ay, es que el dinero me alcanza. Ay, antes estaba mejor cuando vendía aquello que no era tan correcto, cuando cambiaba etiquetas, ahí sí me alcanzaba. Y viene la palabra del Señor, dice, no miraré a un justo desamparado, dice su Señor, que me envíe pan. Amén. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria. Ay, pero entre tanto, tú ya estás con tu corazón, con tu mente, y dándole lugar al diablo. Tú no evitas que venga el pensamiento, pero sí puedes dejar que ese pensamiento aguante en tu cabeza. Amén. Viene el pensamiento, sí, pero lo saco en el nombre de Jesucristo. Y la palabra. ¿Cómo venció Jesús la tentación? ¿Con qué? Con la palabra. Pero son de las situaciones, las cosas que el enemigo, no lea la palabra. Empieza a leer, no, que le dé sueño. Y lo leemos cuando ya estamos durmiendo, ¿no? Y no es que nada se me quede, mejor no lo leo. Lea la palabra, memorice la palabra. Y practica la oración. Palabra y oración. ¿Por qué? Porque practicas con Dios. Y cuando le dices a Dios, Señor, aquí estoy, Señor, redargúyame, Señor, el Espíritu Santo te va a redarguir. ¿Por qué? Porque tienes un encuentro con Dios. Involucra personas en tu lucha. El enemigo te ha puesto pensamientos, qué vergüenza si alguien se entera. No es que vergüenza. Al contrario, el día que yo vencí la vergüenza, fui libre. Y es decir, ocupo ayuda, batallo con esto, busca a alguien, confiesa tu pecado, involucra a personas, acércate a personas que amen a Dios con todo su corazón. La pregunta aquí es, ¿hay arrepentimiento en nuestro corazón? ¿O estamos escondiendo, no? Así como estaba barriendo que no se vea, pero no lo quita, ahí está la mugre. ¿Qué lugar estamos escondiendo el pecado? En algún momento el diablo lo va a sacar a la luz. ¿Qué dice? Proverbios 28:13. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién quiere misericordia? Yo quiero misericordia. Hay que dejar de estar escondiendo. Esta parte, fíjense, la Biblia habla mucho del arrepentimiento. Y dentro de ese arrepentimiento, es un llamado a la iglesia. En Apocalipsis encontramos las 7 iglesias. Y en esas 7 iglesias hay 5 que recibieron un llamado al arrepentimiento. Ustedes pueden leerlo en casa, Apocalipsis 2:3. Y empieza con la iglesia de Éfeso. Y la amonestación dice, había perdido su primer amor. Y le dice el Señor, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque me has dejado de amar. Es que se me acabó el primer amor. No se me debe acabar. Cada día debe crecer y crecer y crecer y crecer. ¿En qué momento dejé de leer? ¿En qué momento dejé de orar? ¿En qué momento no me interesó venir? Arrepiéntete, dice el Señor. La iglesia de Pérgamo. ¿En qué momento entró la sensualidad? Pero dice el Señor, arrepiéntete. Porque y ahí viene el juicio, lo que tenía contra cada iglesia. La iglesia dice de Tiatira, porque las prácticas de Jezabel. Y le dice, arrepiéntete. La iglesia de Sardis dice, nombre de viva y estaba muerta. La iglesia de la Odisea, que era una iglesia apóstata y había sido desechada. Y apóstata porque ya no les duele pecar. O sea, combino ahí lo santo con lo impuro, no pasa nada. No, sí pasa. Dios te quiere apartada para el Señor. Amén. Que cada día te vayas limpiando. ¿Dios podrá hacer algo en mi vida? Claro que sí.
Deja que el Espíritu Santo te escudriñe y vea qué hay ahí. Yo le he dicho, Señor, aquí estoy, escudriñame. Y créanme que el Señor me muestra muchas cosas. De lo que voy sacando, hay cosas que digo, ya las vencí. Y después digo, pero esta no la sabía, sí estaba ahí, pero estaba más atenta de esto. Pero cuando ya vencí alguna área, me encuentro otra cosa. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia que vamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que ya sea perfecto. Y el día va a ser perfecto cuando estemos en su presencia. Y en lo que estamos en su presencia, cada día nos vamos perfeccionando. No somos perfectas, pero cada día vamos mejorando. Y si en algún momento nos atoramos, algo anda mal ahí. Digo, le voy a contar una experiencia. Dios me ha permitido estar en liberaciones y estar ministrando personas en liberación. Y en una situación estábamos, otra persona, otra compañera y yo, en una liberación con una persona y estábamos echando un demonio y ese demonio, espíritu de ira. Y de repente habla el demonio y me dice, tú no puedes. Digo, ¿cómo sí puedo? Tienes ira reprimida. Y yo dije, ¿ira reprimida? Ni cuenta me había dado. Y entonces ya dije a mi compañera, síguele tú porque necesito ir a confesar algo y necesito que Dios me muestre cuál es esa ira reprimida. Y empecé a ponerme a cuentas con Dios. Dije, un alto Satanás, espérate tantito, te va a sacar ella que no lo tiene, ¿no? Y empecé a sacar, digo, Señor, muéstrame. Y empezó el Espíritu Santo a sacar cosas que yo ya ni sabía. Señor, reprimida. Si no estoy enojada, ¿pero a qué? Y empezó el Señor, ¿te acuerdas? Sí, Señor. Y empecé a sacar, Señor, ¿por qué permitiste? Yo no sé cuántos de ustedes se habían enojado con Dios. Y están ahí todavía no lo han sacado. ¿Por qué permitiste esto? ¿Y dónde estabas? Porque el diablo no se puede meter si tú no le das permiso. Pero entonces sí, y se lastimó mi hija, y eso me dolió más. Y cuando menos me di cuenta, ¡fum! Estaba sacando todo el cochinero. Y cuando saqué todo el cochinero pude escuchar a Dios decirme que me amaba. Que me amaba. Y que Él había permitido ciertas situaciones en mi vida, porque yo le había dicho muchas veces, úsame Dios, úsame. Y el Señor me dijo, y tengo que pasar por fuego para que seas probada y saques lo reluciente. Amén. Yo decía, y no había otra manera. Y el Señor dice, no, porque tú tiendes a ser indolente, porque eres tan práctica. Tú dices, ¿cómo no? Y te tengo que pasar por ahí. Porque van a venir mujeres con situaciones. Y tú vas a decir, ya pasé. Sé lo que sientes. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias por permitirme servirte. Gracias porque vas perfeccionando. Y perdóname por mi actitud tan egoísta. Porque el enemigo trabaja tan sutilmente que tú no te das cuenta en qué momento entró el orgullo, en qué momento entró la ira, en qué momento entró la falsa humildad. Pero no es más que el sentirme autosuficiente. Dice el Señor, arrepiéntete, búscame, saca lo que hay ahí. Porque yo voy a hacer cosas nuevas en ti. Amén. Porque todo eso te ha impedido crecer. Porque todavía estás en medio de todo eso. Y tienes la puerta abierta al pecado. Ciérralo y arrepiéntete. Arrepentimiento es más que sentir dolor. Es abandono del pecado. Cambio de mente. Dolor profundo por ofender a Dios. Y es abandono del pecado. Dios quiere una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Amén. Dios quiere hacer eso con tu vida. ¿A dónde iremos? Solamente Dios tiene palabra de vida. ¿De quién me esconderé si Dios ve todas las cosas? Digo, hemos permitido cosas. 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que
se echan con varón, ni los ladrones, ni los varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y tú sigues leyendo la palabra, hay muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando todo esto se lo presentamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Yo no quiero traerte condenación, sino al contrario, decirte, hay libertad. Amén. ¿Verdad? Yo veo el pueblo de Nínive, un pueblo corrompido. Y el Señor mandó a Jonás. Jonás no quería porque dice, ¿y si se arrepienten? ¿Cómo los vas a perdonar tantas cosas malas que hacen? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Nínive se arrepintió, se convirtieron, dejaron su pasada manera de vivir. Y decían, es que Dios que va a tener misericordia. Cuando Dios no ve, Dios te ama, aborrece el pecado, pero te ama a ti. Y Dios es capaz de limpiarte. Ya no vivas en el pasado. Dios nos limpia, nos renueva. Pero tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Me encanta este versículo, digo, 2 Corintios 12, 19. Y me ha dicho, basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Yo ya terminé mi mensaje. Y créanme, Dios me dijo, habla como si fuera la última vez en mi iglesia. Y la quiero pura y santa. Y yo puedo perdonar, lavar. Si se humillare a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, y si arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos. Y dice que nos va a sanar. Amén. Yo un día hice eso y digo, Señor, aquí estoy. Y digo, Señor, si puedes hacer algo conmigo, hazlo. Ya han pasado muchos años y mi amor hacia Él sigue. Y le sigo diciendo, Señor, escudriñame. Me he equivocado, sí. Le he fallado y me duele. Pero Dios conoce mi corazón y sabe que le amo. Y le digo, Señor, no permitas que siempre haya un espíritu de arrepentimiento dentro de mí. Que no se me haga lo mismo fallarte. O poner mis ojos en lo que están haciendo los demás. No me importa que me digan religiosa. Yo digo, no. No voy a juzgar, pero para mí es no. ¿Por qué? Porque la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y yo sé lo que no me conviene. Y el Espíritu Santo quiere decirte lo que no te conviene. Es que me agrada, no te conviene. Y si no te conviene, aléjate. No justifiques el pecado. Aléjate. Porque es algo de vida o muerte. Y está tu vida eterna. En una de las iglesias dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. Lo peor que nos puede pasar es que creer que tenemos vida y estar muertos. Cuando no conoces de Dios, sabes que estás muerto y que necesitas vida. Pero cuando estás en la iglesia, crees que estás viva, estás muerta. Porque no tienes a Dios en tu corazón, porque no hay arrepentimiento en tu corazón. Dios quiere que vivas. Que vivas y que tengas vida en abundancia. ¿Verdad? Vamos a orar. Yo quiero cada práctica orar. ¿Saben por qué? Que sea el Espíritu Santo el que nos siga moviendo y que no quede nada más aquí. Yo sé que ahorita sus corazones están sensibles, han terminado un ayuno y el Espíritu Santo no está trabajando. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar aquí. Gracias, Señor, por cada persona que ha dispuesto su corazón de estar aquí. Tú conoces, Señor, lo más profundo en el corazón de cada una. Tú conoces las intenciones del corazón. Tú conoces los pensamientos. Tú sabes lo que hay en lo oculto. Cuando se cierran, Señor, puertas, ventanas, Señor. Pero tú estás ahí. Tú estás ahí cuando escribimos un mensaje en un celular. Tú estás ahí cuando miramos cosas. Tú estás ahí, Señor. Cuando no hemos tenido dominio propio. Y Padre, te damos gracias por tu misericordia. Padre, pon en nosotros, Señor, un corazón, Señor, arrepentido. Un arrepentimiento en nuestro corazón. De tal manera que nos duela fallarte.
Que no nos conformemos, Señor, a lo que hacen los demás, sino a lo que dice tu palabra. Señor, gracias. Porque tú nos has puesto, Señor, delante de nosotros la vida y la muerte. Y tú quieres que escojamos la vida, Señor. Gracias, Señor. Porque mientras tenemos esta vida física, tenemos esperanza. Gracias, Señor, por estos tiempos. Padre, sé tú en cada una de estas mujeres. Tú conoces cada situación que ellos están pasando, Señor. Padre, declaramos vida, Señor. Padre, que no seamos tibias, Señor. Tu palabra dice que seamos calientes, Señor. Porque no queremos ser vómito. No queremos ser desechadas, Señor. Que habiendo conociendo, Señor, vayamos a perder. Yo declaro vida, Señor, vida en abundancia. Trae en nosotros, Señor, un corazón arrepentido y que sea tu Espíritu Santo el que siga revelando lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es de misericordia, es de vida. Gracias porque nos amas, Señor, a cada uno tal y como somos. Y tú conoces esas debilidades. Te las presentamos, Señor, para que tu poder repose sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por tu amor. Sí. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, mis amadas, y que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Amén. Que el Espíritu Santo siga obrando y que nos mantenga en el fuego de su Espíritu. Y no permitas que el enemigo venga con sus sutilezas. La palabra siempre te va a estar hablando